Am, Listo, bienvenidos a un episodio más Listo. de Los músicos, Somos. personas. eh, Yo soy Miroslava y tú Y eres. yo soy Javi. eh, Estamos de vuelta y Estamos de traemos para vuelta. ustedes un tema, un tema interesante. Sí, es un tema interesante en el cual hablaremos de algo que tienen en común todos los siguientes artistas. Y esto que tienen en común es que Burnout. todos, exacto, para los que no sepan que son burnout, es que todos se murieron por burnout. Sí, pero ¿qué es burnout? Bueno, se murieron básicamente por exceso de trabajo. Es eso lo que pasó. Wow. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Empiezas. ¿De quién nos vas a hablar primero? Ok, yo les voy a hablar de Jimi Hendrix. ¿Quién fue Jimi Hendrix? Jimi Hendrix es uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos y probablemente el más influyente de la música rock. ¿Por qué? Él nació en 1942 y su época la desarrolló en los 60, en pleno boom de la música rock, la psicodelia y muchos acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. Y fue influyente porque fue el primero que se atrevió a usar diversos efectos con los amplificadores al momento de tocar la guitarra, con su técnica, con sus dedos, incluso tocar con los dientes, muchas cosas muy locas. Incluso fue el primero que llegó a quemar una guitarra en vivo en el escenario, en los 60s, cosa que ahorita a lo mejor es muy común. No, a lo mejor no tanto, pero se vería más normal. En aquel tiempo, no manches, que alguien hiciera eso era loquísimo. Bueno, eh, Jimi Hendrix fue hijo de dos padres afroamericanos eh, que, bueno, desafortunadamente tenían una relación muy disfuncional, por lo cual tuvo que vivir con sus abuelos. Y mientras estaba en su adolescencia, se compró su primera guitarra por tan solo $5. $5. Una guitarra acústica, la cual usó para aprender a tocar mientras escuchaba a los grandes músicos de su tiempo, la mayoría músicos de blues. Y él, bueno, él los escuchaba, y él trataba de imitar lo que hacían por horas y horas y horas y horas, al punto de llegar a obsesionarse tanto con la guitarra que nadie lo puede despegar de ahí. Cuando él iba a cumplir unos 20 años, eh, se alistó al ejército, obligado más que nada por las autoridades, porque era raterillo, o bueno, no se comprobó nunca, pero lo que sí pasó fue que lo cachaban manejando carros robados. A lo mejor no se sabe de ciencia cierta si él lo robó o no, pero eran robados. Entonces le dijeron, chavo, vas a prisión o eh, te metes al ejército. Y se enlistó al ejército. La cuestión es que se llevó su guitarra y se la pasaba toque y toque y toque y toque. O sea, tocaba tan bien que tocaba la guitarra como zurdo porque era zurdo, pero también la tocaba como diestro. Entonces, bueno, como diestro y como zurdo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que las autoridades del ejército, en lugar de castigarlo, le dijeron, ¿sabes qué, chavo? Tocas muy bien la guitarra, mejor salte. Salte, haz tu vida, dedícate a tocar. Nos estorbas mucho aquí porque no haces nada. Entonces ya para 1962 se dedicó a ser músico de sesión y bueno, eh, tocaba con varios artistas, apareció en varios discos, pero él quería ser solista, él quería tener su propia banda. Entonces, para 1966 formó su propio grupo que se llamó The Jimi Hendrix Experience y empezó a generar tanto revuelo al ver que tocaba tan bien, que decían, wow, este cuate hace cosas que nadie de nosotros habíamos visto o que nosotros podemos hacer. Y al decir nosotros me refiero a famosos de aquella época, de la talla de los Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, que incluso en su momento le decían Dios porque era buenísimo para tocar la guitarra. Y al ver a Jimi Hendrix, pues quedaban todos impresionados, ¿no? Entonces se corrió la voz, lo iban a ver tocar a un café en el que asistían famosos y de esta manera empezó a subir su popularidad y su fama, al punto de llegar a tocar en eventos multitudinarios como Monterey Pop, que fue uno de los grandes festivales de la época, Festival Hippie, ya saben, el boom de la psicodelia,
el uso de drogas como de forma recreativa y para búsqueda como espiritual, eh, la búsqueda de la espiritualidad a través de las ideas orientales, etcétera, etcétera. Y él fue partícipe de ello. Estuvo en Woodstock, otro importantísimo evento eh, que hubo en aquella época. Y bueno, mientras él hacía todo esto, él, como ya mencioné, se la pasaba practicando horas y horas y horas y horas y horas. Y se la pasaba tocando horas y horas y horas, se desvelaba mucho, era alcohólico. El gusto por el alcohol lo adquirió temprano en su carrera, incluso antes de ser famoso, lo cual lo hacía que se volviera muy violento. Ya mencioné, bueno, que se desvelaba mucho porque tenía muchas tocadas, lo cual le causó insomnio. Entonces también se hizo adicto a drogas como la cocaína, la marihuana, experimentó mucho con psicodélicos, con fines artísticos. La cuestión es que luego quería plasmar tanto esas visiones trascendentales que veía en sus viajes psicodélicos, en su música, lo cual se notaba, pero cada vez quería llegar a más y más y más, que se sobreexigía a sí mismo. Eh, entonces, bueno, eso le causó malas relaciones personales, problemas de salud, incluso dejó varios hijos regados, tuvo juicios de paternidad ahí donde le estaban pues echando en cara que se hiciera cargo de ciertos hijos. Entonces, pues bueno, un buen día, estando pues en su casa, alcoholizado, pues muere con su propio vómito, atragantado por su propio vómito, ahogado más bien con su propio vómito. Y pues quien hace el hallazgo fue una de sus varias parejas, ¿no? Que tenía, y fue quien lo encontró pues muerto, ¿no? En su casa. Entonces, eso fue lo que sucedió con Jimi Hendrix. Su sobreexigencia, el estar toque, toque, toque y también sus excesos lo llevaron a la muerte, ¿no? Y bueno, dichos excesos obviamente eran para mantenerse trabajando y de cierta forma como tranquilo o poder lidiar con sus problemas, ¿no? Que tenía. Y bueno, así fue su vida. Fue muy famoso solamente, bueno, su carrera la hizo en básicamente 4 años, o sea, fue famoso solamente 4 años, los cuales bastaron para influir en el mundo de la música durante años y años y años, y su música sigue siendo relevante incluso hasta el día de hoy. Y eso Sigue fue lo que siendo pasó con Jimi influencia. Hendrix. Sí. ¿A quién más tenemos, Miros? Tenemos a yo casi. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Pues sí, Sí, sí. Vamos a hablar de Miles Davis. Ese geniesazo. trompetista increíble, innovador en la música jazz, aunque a él no le hacía feliz que encasillaran la música de todos esos estilos como el bebop, cool jazz, funk y fusión, como jazz, porque él lo veía como un término de blancos. Pasando de los instrumentos acústicos a los eléctricos en su carrera y sonidos sintéticos a lo largo así de su carrera. Yo creo que eso fue una de las cosas más interesantes que hizo de la música. Bueno, o sea, él aportó a muchos géneros, pero no se quedó, no se quedó con los instrumentos acústicos. Bueno, él es de 1926, murió en 1991, entonces tuvo más vida que Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Jimi Hendrix vivió 27 años. De hecho, fue de los primeros que entró en el Club de los 27. Ah, sí, definitivamente era más grande y bueno. Él, él utilizaba una sordina Harmon que desde su punto de vista hacía que las líneas melódicas sonaran más humanas. Él fue un músico que vivió el racismo en el ámbito laboral y personal en Estados Unidos, donde era muy común que los músicos blancos se quedaran con los mejores trabajos, con los trabajos más pagados. Así que algo que él hizo muy grande fue instalarse en una industria de blancos y ganar dinero. De hecho, él tuvo mucho dinero. Y hay una historia de lo que estabas contando de que robaba Hendrix, robaba carros y todo eso, o que manejaba carros robados. Bueno, Ajá. este, este Miles Davis tenía un Ferrari y un día lo vieron los policías y dijeron, es un afroamericano con un carrazo, entonces vamos a detenerlo, vamos a golpearlo, Uy, porque lo qué robó. racistas. Zip, 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 zip. También sufrió ese Uf. racismo en la escuela. Bueno, él estudió en Juilliard y se salió.
y salió por el hecho de que los blancos tenían mejores puestos y también porque no era algo que lo llenara. Él quería seguir experimentando la música, conoció a Charlie Parker en alguno de los bares donde tocaban estos jazzistas monstruosos y se quedó ahí y dijo, ¿por qué voy a seguir aquí si puedo explorar más música? Y sí, bueno, hizo sus aportaciones increíbles. Sí. Bueno, de estas cosas del racismo que vivió también fue con una pareja que consiguió en París. Cuando él regresa a Estados Unidos, pues ve que el racismo sigue igual, ¿no? O sea, es nefasto. De hecho, él tiene ascendencia esclava y todos estos familiares tocaban para los dueños de los campos bueno, los plantíos de algodón. Sí. Sí, bueno, entonces sí que la música era algo que él tenía, ¿no? Era un lenguaje que él tenía, pues, como en la sangre. Y también tenía familia que había estudiado en Harvard. Así que todo esto fue como poniendo presión en su persona para que siguiera creando material y siguiera siendo como esta persona increíble en su trabajo y haciendo música maravillosa. Hasta que pues se lo comió el estrés. Él llegó a decir que estaba artísticamente exhausto y utilizó heroína. Él fue un adicto a la heroína. Esto lo ayudaba a crear más material para los diferentes géneros donde él participó. Y pues sí, sí. No diría que murió por drogadicto, pero sí por estrés. Esta adicción lo que hizo también fue dejarlo pobre. No tenía dinero para comprar sus drogas. Dijo, ah, ¿qué puedo hacer? Puedo prostituir gente. Me pueden pagar para que me acueste con chicas también, ¿no? Y así fue como las chicas con las que él se acostaba le daban dinero para mantener su adicción. Y además estafaba a gente, robaba a la gente. De hecho, le robó a uno de sus mejores amigos que fue así de, oye, estás muy mal, te voy a dar chance, duérmete aquí en mi cuarto, cuando te sientas mejor te vas y tú tranquilo, no pasa nada. Bueno, regresa este cuate y ve que la puerta está abierta y ya no Le robó sabe, dinero. le robó y siguió así Para, fomentando. para ir a comprar heroína para poder aguantar, yo me imagino, Sí, sus dolores físicos y emocionales, ¿no? Por sí, sí, tanto sí. trabajo. Él también viene de una familia disfuncional porque aparentemente, aunque la cosa esté padre y sean estudiosos y todo esto, pues su papá era un abusivo con su madre. Y esto fue algo que él repitió en sus relaciones y terminó pues solo. Sí. Él murió de neumonía en el hospital. Le quisieron meter un tubito a los pulmones para que pudiera pues mejorar y no pasó eso. Se murió solo. No me da risa. Perdón, no debo reírme. No, es que sí está triste, Sí, porque sacrificaron su vida para darnos música. sí. Bueno, esa fue la triste Pero, historia de Miles Davis, que también fue amigo de Jimi Hendrix. Y pudieron haber colaborado mucho juntos, pero él estaba muy celoso de que Jimi Hendrix ganara más dinero que Miles Davis, porque Miles Davis era Miles Davis. porque era jazz y era menos popular que, que Exactamente. el rock. De Sí, hecho, el jazz estaba así quedándose ya muy atrás y como terminó siendo al final muy elitista, ¿no? sí. A Empezó comparación siendo del rock. música, sí, empezó siendo música para los, como quien dice, para los de abajo, por así decirlo. Ajá. Usando un término de un libro muy conocido, ¿no? Aquí de la Revolución Mexicana, los de abajo. Fue como para trasladarlo a lo de allá, ¿no? Y terminó siendo música muy elitista, efectivamente. Bueno, ese fue Miles Davis. Muy bien, pues siguiente músico. Este siguiente músico es probablemente el más famoso que vamos a tratar en el podcast del día de hoy. Probablemente. Y este músico, este artista es Michael Jackson. Sí, Michael Jackson. Michael Jackson nació en el año de 1958 en una familia de puros artistas, todos cantantes, todos bailarines, todos sus hermanos cantantes y bailarines. Eh,
desde los 5 años, muy chiquito, comenzó a integrarse con sus hermanos a cantar. Cuando su padre, bueno, lo vio, dijo, ay, este chico tiene talento, pero como que le vio más talento que a los demás. Y por lo tanto, desde muy pequeño le exigía más que a todos. O sea, lo explotaba demasiado, le gritaba, lo humillaba, incluso, bueno, se llegaba a burlar de su físico, porque tenía una nariz muy grande. De hecho, si ven las fotos de Michael Jackson de chiquito y adolescencia temprana, pues bueno, van a ver su nariz original. Era una nariz, pues no era una nariz fea, o sea, era una nariz a lo mejor pues, un poco grande, Sí, no, ni siquiera tan grande, pero una nariz normal, pero es una vamos, nariz. era una nariz, exacto, o sea, y bueno, tenía los rasgos de su raza, o sea, así era, o sea, y se veía bien así, pero es que su papá era muy cruel con él y le decía que se veía feo y todo, entonces eso le causó una muy baja autoestima. Entonces, al mismo tiempo de tantas exigencias para las cuales se había expuesto para cantar y para bailar, pues vivió toda su infancia cantando, bailando de gira, grabando discos, etcétera, y les iba muy bien. Su grupo con el que estuvo con sus hermanos, que era The Jackson 5, llegó a ser muy famoso durante los 70s. Este, pero ¿a qué precio? Al precio de que Michael sintió que perdió su infancia. Después, ¿qué Padres pasó? Michael narcisistas. Jackson, exacto, sí, 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 como refleja sus frustraciones en sus hijos, ¿no? De cierta manera. Y pues también los veía como una mina de oro, la verdad. Ujú. La cuestión es que Michael Jackson después empieza a hacer una carrera solista sin dejar el grupo con sus hermanos inicialmente y empieza a ir también al punto de grabar el disco de Thriller, que hasta el momento es el disco más vendido de la historia, y a partir de ahí empezó a generar una fama impresionante a todo el mundo, impresionante, al punto de comenzar a ganar tantos premios que se le llegó a conocer, como se le conoce actualmente, como el rey del pop. ¿Ok? Después se atreve, bueno, a dejar a sus hermanos al ver que su éxito como solista es mucho más grande y también se atreve a tomar distancia de su padre y entonces empieza, bueno, a él hacer su carrera solo, etcétera, y en eso un día le ofrecen hacer un comercial para Pepsi y en las grabaciones del comercial una luz o no recuerdo más o menos qué fue, de hecho hay un video en YouTube donde algo explota, entonces se le empieza a prender su cabeza y se empieza a quemar. Entonces, se lo tienen que llevar al hospital para operarlo, le tienen que poner injertos de cabello, queda dañado de parte de su piel, le hacen injertos creo que también de piel en alguna parte. Entonces, eso da serie y da paso, más bien, mejor dicho, da paso a una serie de operaciones en las cuales, pues, comienza en primer lugar a operarse su nariz. Como ya mencioné hace rato, su papá lo criticaba mucho por su nariz, entonces, bueno, se operó de más nariz. Y es más, y creo que ya se operó la nariz desde antes, pero creo que eso todavía fue pretexto para operársela todavía más, ¿no? Entonces, Tener la nariz perfecta. tanto estrés, tanto sentir que no tuvo una infancia, tanto tal y tal, le pegó tanto emocionalmente que desarrolló vitiligo. El vitiligo es una enfermedad donde se te empieza a decolorar la piel. O sea, si eres una persona morena, o eres, pues se te empieza a hacer la piel blanca, pues, ¿no? Se empiezan a hacer manchas. Y fue lo que empezó a tener Michael Jackson. Y muchos atribuyen que esa enfermedad se da por cosas emocionales. Para los que se preguntan, Michael Jackson siempre usó un guante. La razón era porque ahí fue donde se empezó a manifestar primero, en una de sus manos. Entonces se ponía el guante para ocultarlo. Después ya no era tan fácil ocultarlo que pues al final se tenía que maquillar completamente de blanco, porque ya era más fácil emparejar las zonas blancas con las zonas de su piel pues, negra, ¿no? Que era su piel de nacimiento. Entonces, pues bueno, después de todo eso, él, a la par de todos sus problemas, seguía acumulando éxito tras éxito, llenando alrededor del mundo conciertos y conciertos, vendiendo y rompiendo récords de ventas de manera increíble, innovando en la música de manera increíble, haciendo cada vez cosas más impresionantes, conciertos cada vez de mayor exigencia, en los cuales exigía lo máximo de sí mismo y de sus bailarines y de sus músicos. Uh-huh. Después, ¿qué pasó? A inicios de los años 90 es acusado eh, de abuso, lo cual, bueno, lo lleva a una serie de juicios, una campaña de desprestigio en su contra,
lo cual, bueno, también le causa más problemas emocionales que, bueno, a la larga hacen que se desarrolle insomnio y también una dependencia a algunos medicamentos para poderse mantener activo, despierto y poder seguir con su trabajo. Para el año ya de 1999, hay un accidente que él tiene y este accidente es el que él estaba en una plataforma, esta plataforma cae, pero digamos que cae así, o sea, él está en la plataforma así en el aire, entonces la plataforma cae junto con él, así, pero al momento de dar el golpe, da un impacto muy fuerte y bueno, se afecta su espalda, lo cual hace que tenga que estar tomando analgésicos durante el resto de su vida. Y lo cual también hace que se haga adicto a los analgésicos, aparte adicto a medicamentos para el sueño, etcétera, etcétera. Eh, Después de eso viene una grabación de un disco, el cual, bueno, se pelea con la disquera. Es su último disco, Invincible, que para mí es el que más me gusta, pero es el que menos distribución se le dio, porque se peleó con la disquera, que fue Sony. Entonces no vendió tanto y tampoco hizo una gira de ese disco como lo hacía siempre con sus discos, daba giras. Entonces, bueno, perdió algo de dinero ahí, no le fue tan mal, pero para el 2004 vuelve a tener otra acusación como la que tuvo a inicios de los 90 y bueno, eso lo hace quedarse con muchos problemas económicos. ¿Qué pasa después? Para poderse recuperar, para el año 2009 se le ofrece que haga una serie de conciertos, la cual se llamó, o se iba a llamar, This Is It. Esta serie de conciertos iban a ser 50, los cuales la mayoría iban a ser en Londres. Y pues bueno, lo hacía simplemente por cuestiones económicas. Él creo que ya ni siquiera quería regresar a los escenarios. Entonces, con todos sus problemas que tenía encima, tanto emocionales, económicos y de salud, se atrevía a hacer ensayos para esa gira que iba a ser de hasta 20 horas diarias. Y cuando regresaba a su casa para dormir, a veces 4 horas o menos, tenía un doctor que le suministraba medicamentos como el Propofol, también le daba anestesia para que aguantara eh, ¿Dolores? sus dolores y aparte también creo que le daba benzodiazepina, que es un opioide, que bueno, sirve para cuestiones, no sé si depresión, ansiedad, Ajá, etcétera. es un Y eso era cada antidepresivo. noche, sí, y eso era cada noche. La cuestión es que esos medicamentos no debían combinarse, lo cual un día, que aparentemente corría con toda normalidad, porque eso se llevaba haciendo durante no sé cuánto tiempo, pero se hacía diario. El doctor antes de dormir siempre le ponía ese tipo de medicamentos. Le causó un paro cardiorrespiratorio y pues murió en su casa justo cuando estaba a unas cuantas semanas de comenzar su gira, estando en medio de los ensayos para la misma. Y bueno, pues dejó este mundo siendo una persona tan talentosa, siendo posiblemente el artista más influyente del siglo XX y me atrevería a decir que hasta el momento del siglo XXI también, porque sigue influyendo demasiado. Es, y pues bueno, a pesar de todos sus éxitos en su carrera, en su vida personal, pues realmente él siempre fue una persona que yo pienso que no fue feliz y que creo que sufrió mucho, desgraciadamente. Ya sobre las acusaciones que tuvo, si fueron ciertas o no, bueno, ese es tema para otro día. Se ha demostrado de muchas maneras que no, otras dicen que sí, en fin, hay más pruebas que dicen que realmente no lo hizo. Pero bueno, la cuestión es que tuvo que pasar por muchas cosas muy malas para, eh, pues Seguir realmente, generando. sí, seguir generando, exacto. Entonces, él ya no quería, por eso se llamaba This Is It, o sea, ya, esto es todo, porque era ya, esto es lo último que voy a hacer, lo último. Pero al final, lo último que hizo fueron sus ensayos y, bueno, quedaron grabados en un documental, ¿no? Con una compilación, donde incluso hasta hay una grabación de un día antes de su muerte, donde todavía estaba bailando como si nada y haciendo cosas increíbles, exigiéndose al máximo él mismo y a los demás. Pero pues nadie, o sea, no se le notaba el sufrimiento que estaba pasando. Claro, Claro. todo anestesiado, ¿no? Por los medicamentos que también le suministraban de forma irresponsable. Y también Pero por bueno, esta cuestión que le dicen ser un profesional.
y Oculta ser el todo rey lo del que pop. sientes, oculta todo lo que tienes mal. Tú sé profesional y dale a la gente lo que Exactamente. pagó, ¿no? No, y aparte también, bueno, son cuestiones que, bueno, ya al final del episodio las podemos abordar ya con más detenimiento, pero son cosas tristes. Claro que sí, En son fin, tristes. ¿quién es nuestro siguiente artista? Nuestro siguiente es Elvis Presley. El Elvis, ok. supuesto rey del... El supuesto... Ok. Perdón. Era este chico blanco, carita. Bueno, si están escuchando, si son fans, así súper, súper fans perdón, de Elvis, tal vez van a vomitar por las cosas que voy a decir. Voy a intentar ser muy neutral. Lo que sí es un hecho es que fue un ícono del rock and roll, eso sí, que cantaba increíble, también tocaba padre, pues sí, ¿no? La neta era muy buen artista. O sea, Pero bueno, sí, pero ¿cómo se sí, llama esto? Hacía un entiendo de buen dónde viene lo de performance, supuesto. sí, Entiendo de dónde viene lo de supuesto. Entiendo sí, de dónde viene. sí, 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 bueno. Él Ahorita hablamos nació, de eso. él nació el 8 de enero de 1935. Em, bueno, la historia está en que una maestra le regaló una guitarra porque un día cantó y dijo, es muy bueno cantando, vamos a darle una guitarra, vamos a motivarlo para que siga por esto porque parece que este es su camino. Y entonces él empezó a tocar guitarra. Él no estudió música como formalmente, no sé, como podría ser Miles Davis, ¿no? Mm, supongo Michael Jackson también habrá hecho cosas así en la música. O sea, no era como que se lo sacara Sí, de aquí y ya, ¿no? No, 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 no. exacto. Bueno, este sí era Elvis. Elvis se sacaba las cosas así. Él tocaba guitarra porque él escuchaba y trataba de repetir lo que escuchaba. Y así fue como Ujú. aprendió a tocar guitarra, como autodidacta, ¿no? Él no le enseñaron realmente a tocar, tampoco le enseñaron a cantar. Eso es solo algo que él tenía y ya. Era talentoso para cantar. Sí, exactamente. También viene de una familia disfuncional. No sé cómo tratar este tema porque, bueno, se supone que su familia era pobre. Y así fue como su papá termina en la cárcel, ¿no? Por estafar para conseguir dinero. Ok. Pero bueno, él crece con su mamá, él tiene una relación muy extraña con su mamá, como, muy cercana, Como, pero cercana, como mamitis, ¿no? sí, pero mamitis un poco muy extraña, ¿no? Donde, sí, sí, Sí. mamitis, tal cual, sí, tienes toda la razón. Y la mamá está controlando todas sus relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando él empieza a tocar en los escenarios y a cantar y todo esto, él despega. Y bueno, supongo que lo has visto bailar, ¿verdad, Javi? Sí, como que ¿Has visto cómo baila? se Sí, cobra de- exactamente. Ah, bueno, parece que dentro de los apodos que le llegaron a poner así como pelvis, ¿no? Como Elvis pelvis. Presley, sí. Ajá, sí. Elvis Presley, sí. Sí, por ese baile que hacía. Y para los conservadores de ese entonces era como súper nefasto estar viendo eso. Es como ver reggaetón en este momento. Como que dices, wow, qué baile tan lascivo o algo así. No, no lo sé, como Sí, perreo claro. extremo. Bueno, él no estaba perreando específicamente, ¿no? Pero pues no había Pero bailes así. la sensación que causaba en la sociedad era similar. Exactamente, exacto. Pues es Sí. que no habían bailes así que te hicieran mover Ajá. así, ¿no? Bueno, entonces todas las Sí, no, chicas. y no había música para jóvenes, fue de los pioneros que cantó música para jóvenes. Claro, o sea, las chicas soñadas, era así como de, wow, increíble. Bueno, Claro. hasta aquí no suena mal, ¿no? Ahora, su manager era un cerdito, era un puerquito que aparentemente cambió de nombre cuando llegó a los Estados Unidos y entonces lo encuentra y dice, ah, sí, te voy a representar y no sé qué. Bueno, terminó sobreexplotándolo, o sea, no sé Ujú. si sobre es como el prefijo adecuado o simplemente lo explotó. O sobre super, hiper, mega explotó. Sí, o sea, terrible, terrible. Él, recordando a lo de Miles Davis que te decía de esto de los blancos, bueno, él Sí. era el músico blanco que cantaba Ajá. música de negros, así lo dicen, era perfecto para venderlo. Él era ese ejemplo de que él se llevaba lo mejor y tenía mucho, mucho dinero. Bueno,
como era explotado por su manager, pues tenía que estar dando conciertos así. Chistoso porque todos sus conciertos fueron en Estados Unidos y quizá algunos fueron en Canadá y no fueron en otros lados, o sea, porque pudo haber sido mejor, ¿no? Pudo haber ganado más dinero haciendo un concierto fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Pero él no, el manager no quería porque era muy probable que en el extranjero lo detuvieran y se acabara su sueño de, pues, Pero que de detuvieran al vivir a manager. costa de, ¿eh? Ajá, de tener al manager. Ya, Ajá, se iba a entiendo. acabar su sueño de vivir a costa de los logros de Elvis. Entonces lo seguía sobreexplotando. Además también fue engañado por, por su manager, ¿no? Como de las cosas que, del el dinero total que ganaba de todas esas Ujú. cosas. O sea, él robó mucho, le robó mucho, ¿no? Pero bueno, la cosa es que para mantenerlo vivito, vivito y en concierto tras concierto, porque según esto era la única manera de que él siguiera como siendo esa estrella, esa superestrella, pues terminó siendo un adicto para poder soportarlo. Aparentemente también estas adicciones se iniciaron en su servicio militar en Alemania. Y cuando regresa a Estados Unidos, bueno, ya es un adicto. ¿Qué Pero ya era hace? famoso cuando se fue a hacer su servicio. Sí, 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 ya era famoso. De Ya era hecho, las famoso. fans, bueno, a diferencia de Jimi Hendrix, a él no le perdonaron eso. Y las No, fans no. estaban tan obsesionadas con él, que es algo que pasa actualmente con unos grupos de K-pop. Pero bueno. Sí, era así como de, no se lo lleven a hacer su servicio militar, Ah, pues déjenlo sí, cierto. hacerlo. Pasó con BTS, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, no, Sí. él dijo así de, no, yo patriota, yo me voy, me voy. Bueno, y se fue y regresó como un adicto. Regreso increíble, regreso épico. Este, El concierto de regreso está muy chido. Lo quiero híjole. recomendar al auditorio. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué más hizo este Elvis? Además de drogarse, fue muy violento con todas sus parejas. Él le gustaba salir con mujeres menores que él porque podían ser adiestradas. Era más fácil. Estaba muy dañado. Entonces, sí, bueno, las drogas lo volvían muy agresivo, salía con cualquier chica, le ponía el cuerno a sus parejas, etcétera, etcétera. Pero todo lo culpaba, o sea, él culpaba a las drogas que lo hacían trabajar más. Se hizo adicto a la comida, su cuerpo fue cambiando y lo más raro de todo esto es que ya ves al presidente Nixon, bueno, terminó teniendo una conversación con él donde él quería tener una placa para poder conseguir narcóticos. Más fácil. ¿Y cuál fue la mentira que le hizo a Nixon? Era así como de, no, es que conservador, soy conservador, estoy en contra de esto, de esto, de esto. Y yo creo que una placa me serviría bastante bien para ayudar al país. Bueno, ganó una placa. Y eso fue como uno de los ¡Wow! mejores logros. Eso le permitía tener pues más chochos. Más un cóctel a su disposición Sí, de cosas. dicen que en sus viajes que hacía así alrededor del país se llevaba como 3 maletas de puras medicinas. Al final, bueno, él murió después de su último concierto y lo que quería decirte hace rato es que su muerte no fue con vómito, fue haciendo del baño. Se murió, sí, Eso no lo sabía. sí, con su última pareja, él tragó y tragó porque era adicto a la comida. Y entonces se empezó a sentir muy mal. Y bueno, fue al baño y la esposa pues así ya se está acostada y que supuestamente cuando ella despierta dice pues no está, o sea, no ha regresado a la cama. Y fue al baño y él estaba tirado con el pantalón abajo porque pues, estaba haciendo en el baño. Pero su excusado tenía oro porque tenía mucho dinero. Pero bueno, esa fue la muerte. Todo esto generado por seguir creando más material para todos. Fin. Esa fue su ¡Wow! muerte. Ok, nuestro siguiente artista es un artista argentino. Su nombre es Gustavo Cerati.
¿Quién es Gustavo Cerati? Bueno, él es cantante, compositor y líder de la banda Soda Stereo, lo cual es una de las bandas más influyentes del rock en español. Gustavo Cerati nació en el año de 1959. Y bueno, como ya mencioné, es conocido por ser el líder de esa banda, Soda Stereo. ¿Qué canciones son conocidas de esa banda? Pues bueno, puras canciones básicas para un morro de secundaria que quiera aprender a tocar guitarra. Canciones como Música Ligera, Rock para dummies. Persiana Americana, Cuando pasa el temblor, ¿no? Son como que principalmente de música ligera, son de las primeras que se aprende un morro en Sí. secundaria que quiere aprender a tocar, ¿no? Bueno, él desarrolla su carrera como músico porque él creció escuchando a varios de los músicos que ya mencionamos ahorita. Este, músicos que le tocaron a él, pues siendo un niño o adolescente, ¿no? Beatles, Rolling Stones, eh, Jimi Hendrix, a lo mejor otros que no hemos mencionado, Queen, etcétera. Él los escuchaba, ¿no? Cuando él era un joven niño, adolescente, joven. Entonces, inspirado por ellos, él decide decir, bueno, pues yo quiero ser músico, ¿no? Y se vuelve músico. Comienza a tocar y conoce a unos amigos con quien forma la banda Soda Stereo, por lo cual ya mencioné, inspirados más o menos en un estilo así como tipo de Cure, más o menos así, pero pues en español, metiéndole obviamente elementos de ellos. Entonces se vuelve como un rock muy, muy pop, muy digerible y se hacen famosos durante los años 80. Es cuando su pico de popularidad estuvo, ¿no? Durante los años 80 y los 90. Ya para los años 90, por el 97 más o menos, después de unos 14 o 15 años de estar con Soda Stereo, la banda decide que es mejor separarse. Entonces él opta por continuar su carrera como solista. Y le va muy bien. La verdad es que durante unos 10 años que estuvo sacando discos como solista, sacando sencillos, le iba también que sus canciones se volvían éxitos, por lo menos en su país de origen y en varios países de habla hispana. Y sus canciones y sus discos le llegaron a dar muchos premios Grammy Latino. Eh, entonces, bueno, se puede decir que su carrera como solista también fue muy exitosa, al igual que con Soda Stereo. Para el año 2007, Soda Stereo se reencuentra y deciden hacer una gira juntos que se llama Me Verás Volver. Esto a la par que, bueno, él seguía con su carrera solista. Ya para el año 2009, él saca su último álbum que se llamaba Fuerza Natural. Incluso le llegó a mencionar, ya con este disco ya me puedo ir en paz. Como que él quedó muy satisfecho con lo que hizo con ese disco. Y salió a dar gira, obviamente como lo hacía siempre con cada álbum que él sacaba. Entonces para el año 2010, estando en la gira, él estaba dando un show en Venezuela. Y al terminar un show, los testigos cercanos, amigos de él y su grupo de músicos que lo acompañaban, dicen que al terminar el show se iban a tomar una foto y que ya estando en la foto como que ya se veía destanteado, o sea, como que se veía así como ido, como fuera de sí, como perdido. Y bueno, lo que sucede es que este cuate, pues al terminar el show y tomarse esa foto, como que va ahí a su camerino, como que se sienta y lo ven mal, ¿no? Y de repente como que ya pierde el conocimiento. Todos se preocupan, lo llevan al hospital y todos pensaban que era como una descompensación, ¿no? Así como que, se desmayó, anda débil, no. Y pues nada, lo que le sucedió fue que tuvo un accidente cerebrovascular. Eh, no sé si sea un sinónimo de derrame cerebral, la verdad no desconozco si es correcto llamarlo así, pero bueno, igual lo menciono como para que se dé la idea a la gente de qué se trata, ¿no? Y bueno, todo esto se debió a que una arteria se le tapó y no le llegó como suficiente oxígeno o algo así fue lo que entendí, ¿verdad? Con mis pocos conocimientos de medicina. Entonces, pues bueno, esta situación después de terminar ese show lo deja en coma. Él estuvo en coma durante 4 años. Estuvo conectado a una máquina que lo hacía respirar durante 4 años.
y murió estando en coma. Murió estando en coma en el año 2014. De hecho, yo recuerdo, yo estuve en la secundaria entre el año 2011 y 2014, justamente. Y me acuerdo que ya por esa época, pues yo ya me gustaba escuchar música, rock y así. Y sí recuerdo que justamente saqué la canción Basicota, ¿no? De música ligera con unos amigos. Y la tocamos ahí para una presentación de la escuela. Y era plática bien recurrente. ¿Crees que se despierte Cerati algún día? Y todos, no, pues ojalá que sí se despierte, y así. Y pues no despertó. En el 2014, pues dejó este mundo. ¿Y qué fue lo que causó todo esto? Lo siguiente, Cerati era muy conocido por dar todo musicalmente hablando, pero al dar todo musicalmente hablando, se hizo de muy malos hábitos. Se desvelaba demasiado, se quedaba hasta tarde grabando, componiendo, o bueno, los conciertos, ¿no? Tocaba de noche y luego se iba a festejar. Y en las fiestas había drogas de todo tipo. Fumaba mucho tabaco. Se aventaba lo que se llamaba, lo que se le llama últimamente el desayuno de campeones, que se echa un café en la mañana y un tabaco. Algo así era su vida. Tenía pues acceso a muchas mujeres muy guapas por su posición en el mundo de la música. Este, entonces, bueno, también aunado a todo eso, tenía pues, ya para poder mantener relaciones sexuales tenía que tomar Viagra, porque pues ya no podía de tanto cansancio y de tanto exceso, tanto desvelo, tanta mal comida, todo Malos eso. hábitos, Y malos terrible. hábitos, le gustaba mucho inhalar cocaína. Entonces, todo eso fue una suma que con el tiempo lo llevó a que después de ese show en el 2010 en Venezuela, pues estuviera en aquel lugar, esa triste situación. Muchos comentan en su vida musical excelente, en su vida personal muy mal, Como muchos músicos, pues eso como es lo muchos que hemos músicos. estado hablando. Realmente no encontré tantos indicios sobre que tuviera alguna familia, que fuera de una familia muy disfuncional, como que creo que no. O, o, o tampoco encontré indicios de que a lo mejor fue una persona también violenta o así. O sea, no así realmente. Creo que más bien sus excesos fueron por estar en el medio. Mm, De que luego es bien sabido, es un secreto a voces que luego los productores son los mismos que luego hacen adictos a sus artistas para poderlos explotar. Y seguramente este no es el único caso, seguramente debe ser el caso de varios, de los que a lo mejor hasta ya mencionamos, sí, pues que los mismos sí, productores eran los que los acercaban a eso, pues están en ese para mundo. explotarlos, Sí, básicamente. claro. Entonces, pues sabes, empiezan jóvenes en la industria, es una industria con muchas tentaciones y pues eso fue lo que terminó con la vida de Gustavo Cerati. Y pues bueno, la verdad es que nos dejó con muy buena música, es de los músicos más influyentes en la música en español. Y, y pues es triste que haya terminado así su vida. Afortunadamente, lo que dicen es que, bueno, la forma en la que dejó este mundo no fue una manera en la que él haya sufrido, porque no se dio cuenta. Pues Entonces está no como, o sé si bueno, no sé. o quién sabe, ¿verdad? Porque ya estando la gente que está en coma, los que han Sí, despertado, bueno, cuentan varias cosas, ¿no? Están exacto. bajo ese trance. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con su vida. Wow, qué triste, qué triste. Qué triste todos, no manches. ¿Qué onda con la gente? Bueno, ya es mi turno. Sí, es tu turno. Es el turno del último músico que tenemos para el día de hoy. Nuestro último músico, Kim Jong-hyun, cantante, compositor, bailarín y multiinstrumentista del mundo del K-pop. Nació el 8 de abril de 1990 y nos dejó a todas las Shawols. Shawols es el nombre del fandom del grupo al que pertenecía. En diciembre del 2017. Totalmente fue burnout, esto es un hecho. Eh, es bien sabido que en el mundo del K-pop explotan a todos los artistas,
a todos. Ellos, a diferencia de los músicos de los que hemos estado hablando, que es como que tienen una oportunidad increíble, ya despegas, haz lo mejor que puedas hacer, ¿no? Aquí es, ah, sí, eres muy bueno, te vamos a meter como trainee, que es, los entrenan, pues, ¿no? Son Ujú. como alumnos en estas compañías, pues, famosas en Corea, y te vuelves como un producto. En cuanto empiezas como trainee, te vuelves un producto. Eso es lo que pasa. Un producto que pueden mejorar de acuerdo a las necesidades que ellos consideren. No solo sus necesidades como compañía, sino las necesidades del público. ¿Qué le gustaría al público? Ujú. Le gustaría, por ejemplo, en este caso, Kim Jong-hyun, bueno, ex integrante del grupo Shiny. Quieren como carne. Yo sé que suena muy Sí, mal. como carne fresca, así los ven. Sí, pero es así como de algo que yo vi mucho en el mundo del K-pop es que están esperando como que sea el príncipe azul para las Ok. chicas. Entonces Sí, sí, debes sí. tener Es las un cualidades. producto, buscan un producto perfecto que venderle al sector femenino que consume esa música. Totalmente, totalmente. Y Entiendo. el problema no ¿sabes qué se me hace? Es como si te obligaran a construir una imagen que no eres tú, te obligan a construirte como, olvídate de lo que eres, esto es lo que eres ahora. Claro. Y entonces crecen así, negándose a sí mismos. ¿Qué pasa con él? Bueno, era trabajo interminable, o sea, desde que eres trainee es como depende de ti totalmente si quieres tener éxito. Y el problema es que cuando tú eres un trainee te vuelves un deudor, porque la compañía está invirtiendo en ti. Entonces, en el momento en el que dejes de ser un trainee y te manden a un grupo o como solista, tú empiezas a pagar tu deuda. Y sigues, o sea, sigues trabajando, Fíjate ¿no? que no sabía esa historia detrás del K-pop. Ese es el problema del K-pop. Y siempre ha sido ese el problema. Nunca es suficiente, nunca, nunca es suficiente lo que estés haciendo para la empresa, para los jefes, para el público, para el fandom incluso. Su trabajo no era lo único que la gente estaba esperando de él, que es lo que estaba diciendo, sino que seas la persona perfecta. Eh, él además, él empezó así en la música desde niño porque pues siempre le gustó, ¿no? Él tocaba bajo, cantaba gospel, él tenía mucha influencia de jazz y de blues y yo no había notado esto, ¿no? Esto ya es así como desde mi punto de vista personal, pero todas sus letras, todas las letras que él escribió están, la mayoría están muy fuertes. Y antes de que tú te dieras cuenta que él tenía un problema, decías, ay, qué letra tan llegadora. No sé por qué me llega, pero me llega. Hasta que, bueno, él se suicidó. Su vida terminó en un suicidio por todo lo que se estaba esperando de él. En su carta, de hecho, la carta que él deja como, pues para explicar por qué lo estaba haciendo. Él ya estaba recibiendo terapia psicológica y él no entendía cómo es que su psicólogo le decía, es que eres tú. El problema eres tú, ¿no? Sí, a veces terminan con personas con las que no debían llegar. Sí, pues hay terapeutas que son buenos y otros que no. Al Así final de como todas las profesiones. claro, al final de la carta lo que él pide es que le digan que lo hizo bien, porque para él nunca fue suficiente. Y él intentó pedir ayuda de muchas maneras en sus letras, Y y eso nadie lo notó. y eso jode demasiado a las personas. Nadie lo notó, nadie. O sea, no. El mundo del K-pop, aunque sí se ha transformado en los últimos años a consecuencia de los muchos suicidios que han habido y además la globalización del género, porque esto es una cuestión cultural. La sobreexigencia así bestial de que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Ya diste lo mejor de ti, ah, ok, puedes dar un poco más, puedes dar un poco más. Y También es una cuestión también del sistema capitalista en el que vivimos. totalmente, Este, totalmente.
es una consecuencia del capitalismo, Sí, claro que esto. sí. Eh, Y hay sustento teórico para esto que estamos diciendo también. O sea, no, se ha abordado, lo han abordado muchos eh, sociólogos, como el capitalismo en todas las áreas, incluyendo el arte, orilla a las personas a sobreproducir, producir, 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 al punto en el que pues, solamente produces por, nada más hacer por hacer dinero, pero quedas totalmente ajeno a tu trabajo, ¿no? Que es la sí, claro. enajenación. Una de las cosas que le hacía feliz a Jonghyun, por ejemplo, era una estación de radio que él manejaba, donde hablaba de jazz actual, Música que le gustaba. música que a él le gustaba y tuvo que dejar porque el trabajo en el grupo, en la compañía, lo absorbía. La cuestión aquí es que en estas compañías donde ellos entran, donde entran los trainees y que se quedan ahí los artistas, bueno, firman para que trabajes, pues para que trabajes como un esclavito, ¿no? Ajá. Es que no solamente es, oye, hay una presentación aquí. No, ahí no acaba. Es, oye, necesitamos más público. Para ganar más público necesito que te presentes en este programa. Pero acuérdate que tienes que ensayar porque tienes una presentación al día siguiente. Y así los tienen todo el tiempo hasta que se adueñan de sus vidas. Y el problema aquí que pasa con el K-pop es que no solamente son sus compañías. Para empezar, sí, en sus compañías los contratos dicen no puedes tener relaciones íntimas con nadie. Nosotros tenemos que saber con quién está saliendo. Nosotros vamos a aprobar o no la relación que quieras tener, o sea, de noviazgo, de amistad, todo. ¿Quieres ir a ver a tu familia? Veremos, vemos. Y así hasta que los aíslan y digamos que la única familia que tienen son sus mismos, los integrantes de sus Compañeros mismos de grupos, grupo. porque viven juntos, ¿no? Como para iniciar esto. Am, bueno, cuando hacen actividades que haría un humano común, como tener un novio, una novia, suelen ser repudiados. Eso es a lo que me refería con que quieren carne, quieren ese príncipe azul. Quiero que salga conmigo, yo fanática, y me molesta que esté saliendo con esta chica porque me gustaría que salieras conmigo. O sea, yo sé que es imposible, ¿no? Pero no lo soporto y entonces como no me gusta voy a hacer una especie de ¿cómo se le puede llamar a esto? Como reclamo, como Y no, cosas y ahí sabes enfrente de que la compañía. Voy a difamar a la ese compañía. ese tipo de artistas que están orientados a un sector femenino sufren mucho acoso, el Ah, cual no se menciona, la no se única. menciona nunca. No, sí Se se menciona mucho, menciona. se menciona, bueno, no, pero no se menciona tanto como otras formas de acoso. O Sí. sea, me refiero a que como que es como tipo, ay, sí, lo están buscando, ¿sabe cuántas chicas o miles de chicas afuera de su hotel? Qué Como si padre, fuera ser algo famoso, de lo que te como si sientes fuera algo así orgulloso. bueno. Y pues la neta no está chido, o sea, pobre de ti estar así, que no puedes ni respirar y que una chava que te acosa de esa manera por tener una pareja, casi casi que quiera matar a tu pareja porque se entera que tienes pareja, o sea, no está chido. Exactamente, exacto. Por eso, es a lo que me refiero, o sea, que la manera en la que se ven, no lo ven, no está normalizado verlo como acoso. A eso Y me es refiero. algo que pasa, y sí, es algo que pasaba. De hecho, la única relación pública que él llegó a tener fue así, los cacharon, porque lo seguían, perdón, y pues lo apestaron. Lo apestaron por redes sociales a él y a la novia y terminaron rompiendo esa relación. Y lo que se me hace más asqueroso, más nefasto, es que la compañía termina obligando a que pidas disculpas al fandom para que no los pierdas. O sea, te terminan obligando a negarte a ti mismo. Bueno, eso fue lo que Wow. pasó con Jonghyun. Él, bueno, siempre hayan presentaciones y la cosa es que pues no nada más es que cantes o así, no es apréndete la coreografía, baila Ujú, hasta que ya no puedas más con tu alma, no comas porque claro, engordas, es demasiada presión para que sí. seas la persona Fíjate que perfecta. ya para terminar como con esta parte de este artista, me parece bien curioso cómo las letras de K-pop, al estar en muchas, bueno, es como entre coreano e inglés, ¿no? Luego las mezclan.
pero ya ves que tan así súper animadas y súper guau, ¿no? Ah, no, otras no, ¿verdad? Ujú. Como todo, hay canciones tranquilas y que son animadas. Pero, por ejemplo, las letras de BTS están todas con una profundidad así increíble. Son muy profundas las letras, pero pasa eso desapercibido por toda la imagen mediática que crean Exacto, esa alrededor de los imagen que grupos. trabajaron tanto, ¿no? Entonces, como que luego, como tú dijiste hace ratito, que se me hizo muy cierto, dices, ah, mira, pues está bien llegadora, pero como que no lo analizas del todo. ¿Por qué? La cosa aquí que es que todo esto me parece nefasto, Javi. ¿Tú te sientes mal? O sea, tú supongamos que estás en la compañía, te sientes mal, estás deprimido, no puedes contarme, pero firmaste un maldito contrato y tienes que seguir adelante, porque fue lo que firmaste. Y tienes que hacerlo y tienes que aparentar, porque no nos puedes hacer quedar mal como empresa. Tienes que darlo, no puedes, pues a ver de Eso dónde pasa, sacas y energía, eso ¿no? pasa en todos y eso pasa en todos los trabajos. Y Y las es que, mira, por un lado, desafortunadamente, bueno, te interrumpí, perdón. ya nada más para Nada, terminar esto, ¿no? Y hacer la sí. conclusión. Él se lesionó y no pudo presentarse con su grupo. No pudo presentarse con Ajá. Shiny. Y las Shawols era así como de, ah, ok, no está, ¿no? Y tienen un suplente, y hacen las coreografías y todo esto. Pues, supuestamente lo dejaron descansar. Pero, bueno, sabemos, los que hemos ido a terapia, que aislarte es No, de las peores cosas que puedes hacer. no, No. no, Y y si no, estamos aquí considerando dentro de la vida de no. Jonghyun que su familia más cercana Lo de, eran sus compañeros y lo aíslan de él para que se recupere en lugar de hacer otra cosa, ¿no? Porque el espectáculo tiene que seguir. Pues se quedó solo y se sintió muy mal no, y se suicidó. Y pensando que él era una porquería y que no podía dar el ancho, cuando dices, no manches, o sea, bueno, así terminó su vida, muy triste. Nadie estaba esperando que se suicidara y obviamente después de la nota ya analizas todas sus letras y te quedas así de, no manches, no manches. Y obligándose a sonreír, es nefasto. sí, sí, o sea, bueno, o sea, haciendo así como una unión de todas las gentes que hemos abordado, eh, sí está feo cómo es que esa exigencia en el que te tienes que producir, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, llega un punto que incluso hasta se romantiza, en el cual si no estás haciendo algo, eres mal visto ante la sociedad. Y de hecho hasta tú mismo te ves mal a ti mismo por no estar haciendo cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces, Miros, no te pasó o te ha pasado que pasan días que no tocas tu instrumento y te sientes culpable? Sí, sí, sigue pasando. ¿Cuántas veces? O sea, y realmente es como de, o sea, somos seres humanos, necesitamos descanso, necesitamos reposo. Exacto. Y el problema es que, bueno, las gentes que tienen los medios económicos para poder mover las industrias, pues lo que les importa es ganar, porque al final de cuentas ellos son los capitalistas. Sí, Cosa que pues hay que también hacer la diferencia. Aquí los capitalistas, en un sistema capitalista, los únicos capitalistas son los que son los dueños de los medios. Ajá. Si tú no eres dueño de ningún medio de producción, no eres capitalista, por definición. ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente dice, no, yo apoyo el capitalismo y soy capitalista. No, apoyas el capitalismo, pero no eres capitalista porque tú no eres dueño de nada. No sé si me explico. ujú, claro. Entonces, estas gentes, Ajá. pues lo único que hacen es, pues ven a las personas como máquinas. Realmente, o sea, viéndolo de forma fría, o sea, al momento de pagar un salario, no lo pagan como diciendo, ah, lo voy a ayudar. Aunque, Me voy a aunque afuera llevar dicen, esta parte gigante aunque, donde yo no estoy haciendo nada, pero tú estás haciendo todo, pero me lo voy a llevar porque yo te exacto. represento. Hablando de la música, ¿no? Hablando musicalmente hablando, el artista es el que compone, es el que graba, es el que se le ocurren las ideas, es el que hace todo. Sí, El otro a lo mejor nada más le ofrece la plataforma y ya, porque es es el que la dueño tiene, de... es dueño de la plataforma. ¿Cómo se hizo dueño? A veces quién sabe. A veces pues, le pudo costar trabajo,
Hay gente que sí le cuesta mucho trabajo y trabaja por ello, pero hay otras veces que nada más es pura suerte y lo heredaron, ¿no? Ujú, Así de simple. sí, Y se dice y no pasa nada. Y la cuestión es que sí, o sea, si hay una pequeña parte, pagan un salario, pero el salario no es como de te ayudo, es como de, ay, güey, pues es un gasto que tengo que hacer para yo poder tener toda esta masa de dinero. O sea, ni siquiera lo ven como voy a apoyar a esta persona. Aunque a lo mejor por fuera digan, creamos empleos y la sí, chingada. claro, a lo mejor Al así te carajo, lo no es venden. Te cierto. vamos a ayudar. Nos preocupas. Sí, no, no es cierto. Y pasa en todo tipo de industria, ¿no? No nada más la musical. Y bueno, otra cosa también que, ¿cómo es que para poder aguantar tanta carga emocional, pues terminas cayendo en ciertas adicciones, ¿no? Sí, Este, las cuales, pues, las se usan como medio para poder escapar de una de la realidad. realidad que estás viviendo, ¿no? Que se está viviendo. Pues es un problemota porque, pues, no es tampoco como una forma mejor de justificar a quienes son adictos, o sí, quién sabe, pero es que también son muchas causas que se juntan para que una persona caiga en esas situaciones, ¿no? Exacto, Tan las tristes. circunstancias. No es nada más como, ay, sí, vas a ser adicto por desmadre. Que bueno, hay gente que se hace adicta por desmadre, la hay, definitivamente. Yo creo que una gran mayoría, ¿no? O sea, tan solo hay que ver la gente, los videos de Estados Unidos que están como zombies en las calles, les hacen entrevistas, ¿por qué estás aquí? No, pues es que perdí mi trabajo, mi familia tal, 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 tal y tal. Y pues la verdad no aguantaba y pues aquí estoy, adicto. Y Actualmente ya es les puedes invertir más como a la cuestión mental, como de la salud mental, porque se pero habla de ello. sí, sí, bueno, Sí, se habla de ello. actualmente está mejor que antes, Sí, pero claro. otro factor que hay en común es como pues de dónde vienes, ¿no? La familia. Y no hablo Sí, solamente de que también. tengas una familia disfuncional y que por eso tomes decisiones que pues No, son no, las mejores para también ti, qué sino tan pudientes son económicamente hablando, su mm, educación, y lo que te muchas aportan, cosas. porque podrías tener una familia disfuncional, pero yo pienso que si tienes a alguien en la familia que te está aportando, que te está nutriendo, te está diciendo, te está guiando para que tú puedas crecer y tomar decisiones acertadas a tu persona sin negarte a ti mismo, yo creo que Claro. eso te puede salvar mucho a lo largo de tu vida para que cuando entres a ambientes tóxicos no salgas tan golpeado, tan contaminado. Sí, que la vida es así. La vida siempre te tienes que enfrentar a ambientes no agradables. Es así, o sea, es inevitable. Porque si te quedas también encerrado, también te vas a morir y te va a ir mal. O sea, tampoco te puedes quedar encerrado. O sea, Claro, pero la cosa es tienes que salir al conseguir las mundo y herramientas para enfrentarte a vivir. los Exacto. fregadazos, ¿no? Sí, 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 necesitas las herramientas correctas para poder enfrentar eso que viene. exactamente, Y estas exactamente. personas no las tenían, no las Sí, no, no, tenían. no. Y claro, hicieron muchas cosas que no estuvieron bien con su gente cercana a ellos, pero también, o sea, sí fueron victimarios, pero también fueron víctimas. Sí, Y la cosa es que puede decir bien fácilmente, pues sí, pero pudieron romper el ciclo, como ahí en las redes sociales luego dicen, sí, güey, pues es que no es tampoco tan fácil, o sea, no, no es necesitas una fácil. orientación, o sea, y la cuestión aquí es, pues, bueno, es una cosa muy compleja que la verdad a lo largo de la historia de la humanidad siempre se repite, son problemas humanos. Tú ponte a leer un libro de hace 200 años y los problemas humanos son los mismos. Hambre, asesinatos, muerte, desamor, te traicionaron, Poder, poder, que te falta dinero, etcétera, etcétera. La tecnología avanza, pero los problemas ahí siguen. Son los mismos. pues es la vida ¿Por qué? que ha Porque somos seres adoptado el humanos, humano. porque Exacto. es la vida, es la vida. Pero no puedes Y negar la vida es tu así. naturaleza, o sea, entiendo. Entiendo que hay No, que sí, o hacer sea, cosas, pero ¿cómo niegas esa parte del ser humano? ¿Cómo te atreves como no humano la, ya en la no la actualidad puedes, a negar esa parte? Necesitas descansar. Maldita sea, claro, descansa. Descansa porque claro. si no te vas a poner peor y a lo mejor ahorita no te das cuenta, ¿no? Pero, y como les pasó a ellos, no se dieron cuenta, dijeron, puedo seguir así, ¿y en qué terminó? Pues terminó en que pues terminaron muy mal todos. Y Claro, también entendiendo la parte donde, va, ok, nos cedo. dejaron cosas,
todos nos dejaron cosas artísticamente hablando increíbles. Y te puedes preguntar, ¿habría sido lo mismo si no hubieran pasado por todo eso? O si hubieran cedido y Seguramente hubieran descansado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho la industria si ellos hubieran dicho, sabes que me voy a tomar un descanso? es que está bien difícil porque realmente puedes decir, ok, a lo mejor si hubieran dejado eso, hubieran vivido una vida plena y feliz, pero a lo mejor sin fama y sin el reconocimiento, ¿verdad? Y nosotros, público, no X. tendríamos esa música. Sí, entonces, como todo, no hay pros y contras, pero bueno, tampoco dejar un mensaje erróneo en el cual todos tienen que vivir una vida como ellos para poder trascender en No, la no, música. la cosa Al es contrario, más bien hay que cambiarlo. cambiar el ciclo, Y cambiarlo buscar hasta la desde manera de... consumidor, desde tu lugar de consumidor. Sí, claro, claro, claro. O sea, romper el ciclo y decir, ok, vamos a hacer las cosas distinto y a ver si jala. A ver si jala. Pues sí, a ver si jala. Entonces, como todo, o sea, se necesita siempre, es mucho trabajo, pero también un pequeño golpe de suerte, ¿no? Sí, convicción, Y convicción sobre todo. convicción y todo. Y no sé, es demasiado. Es que son tantas cosas que entran en juego porque te das cuenta de que es una cosa que te lleva a otra, otra y otra y otra. Y no son casos aislados realmente. No, Eh, y por esa misma cuestión, yo digo que, o sea, yo no sé, o sea, es complicado. Es muy complicado. pero bueno, si tú estás pasando por esto, acércate a alguien a quien le puedas pedir ayuda para que no te Mándanos mensaje olvide. a nuestras redes. Sí, estamos seguros que alguien está para escucharte. Y si tienes que tomar Ujú. terapia, toma terapia. Si tienes que descansar, descansa. Pero Sí, claro. hazlo por amor propio, porque te quieres, porque quieres estar bien, porque te quieres cuidar. Y habla con No, alguien. y porque si estás bien, estarán mejor los que están contigo, ¿no? También Porque será luego una si anda, cuando consecuencia. uno anda mal, le das preocupación a quien está cerca de ti, la Pero verdad. más allá de sentirlo como una culpa, es algo No, 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 no. contigo, ¿no? O sea, No, no por sentir culpa porque ahí les es una preocupación, sino por decir, me quiero tanto a mí que a través de mí y a través de esto, sé que también les puedo dar bienestar a los demás, si estoy bien. ujú, Porque, sí, porque sí, o sea, si eres una persona que está en sus capacidades, puedes ayudar a otros también a salir de eso, ¿no? exacto, como aceptar tu lugar en el mundo. Ajá. Y también, bueno, o sea, no negar lo que pasa, o sea, no negarte descanso, ni tampoco negar esa parte oscura y podrida que tenemos todos los seres humanos, porque sí estamos hechos, ¿no? De bien y mal. Hay que trabajarlo. Y es trabajar las sombras. Ujú. Ah, ah. Es un tema fuerte, es un tema delicado. Digo, sí son muertes de músicos famosos y sí, pero pues es que la Por cosa es supuesto, que son personas también. No solo son músicos. los músicos Los músicos somos somos personas. personas, Sí, como siempre. muy bien. Pues ya, ya Esto estuvo. fue todo. Si les gustó, compartan. Síganos en nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como @músicospersonas. Insta, Facebook, YouTube y también bueno, en Spotify, Los Músicos Somos Personas. Y pues nada, hasta la próxima. Esperamos, bueno, si llegaron hasta aquí, les agradecemos mucho. Compártanlo con sus amigos. Y pues si dijimos algo que les puede ayudar o les gustó, pues vuelvan pronto. Seguiremos haciendo más este contenido y apóyennos. Muchas gracias, gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Bye.